Un saludo a todos los que a esta hora están en sintonía con la mesa redonda. Comenzamos ya. Hoy vamos a hablar de Irak y lo que el imperio dejó a propósito de los acontecimientos relacionados con el llamado ISIS o el ejército islámico para Irak y el Levante, que está sembrando el pánico en tierras iraquíes y en la región. Esto podría derivar una guerra regional más allá de la guerra misma que ha vuelto a reactivar dentro de Irak. ¿Qué papel estarían jugando las occidentales y concretamente los Estados Unidos, que ha dicho que no va a enviar tropas, no envía tropas pero envía guerra? De eso estaremos hablando con personas que, habituadas a estudiar este tema, podrían acercarnos a la verdad de los riesgos que se abren para el Medio Oriente con la nueva situación. El máster Enrique Martínez Díaz, que es investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional, el CIPI, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lázaro Barredo Medina, periodista de Revista Bohemia y habitual también analista de nuestra mesa, y Leonel Nodal Álvarez, analista de temas internacionales, periodista también habituado, relacionado con estos temas de Oriente Medio. Iniciamos ya nuestra mesa redonda invitándolos a que se acompañen o que nos acompañen en los análisis sobre Irak y lo que el imperio dejó desde el 2003, en que empezó una guerra sin sentido y ha llevado al infinito de la desestabilización y la guerra en esa parte del mundo. Acompáñenos. Más de 2.600 emisiones en vivo. Hemos creado un sistema de integración sin precedentes en la historia del mundo. Tribuna para los líderes progresistas de nuestra América. De la presencia de Cuba fue realmente, yo diría, totalizante. Precisamos todos los unos con los otros, porque juntos somos fuertes. Nunca el patriotismo realmente ha sido tan patriotismo consciente que hoy alberga nuestro pueblo. Mesa redonda, año 15. Bueno, comenzamos ya nuestra mesa redonda, pero como es habitual, vamos también a la noticia del día. Por supuesto que la noticia del día o las noticias del día están relacionadas siempre están relacionadas también con este tema que estamos abordando, de ahí que sea el tema del día en nuestra mesa redonda, pero vamos a noticias del día que tienen que ver con los acontecimientos exactamente en América Latina. Y tiene que ver con la denuncia que ha hecho la presidenta argentina, Cristina Fernández. Ha asegurado que Argentina no caerá en default, pero no se someterá a extorsión a propósito de la respuesta que dio la Corte Suprema de los Estados Unidos a favor de los defensores de los fondos buitres contra ese país. Dijo la presidenta argentina, la mandataria, que su país tiene voluntad de negociación y va a cumplir con sus obligaciones, pero no se someterá a extorsión luego de que el Tribunal Supremo favoreció a los fondos buitres en un fallo que obliga a Argentina a pagar 1.500 millones de dólares a una minoría de inversores que no aceptó el canje de la deuda. Argentina no va a defoltear su deuda reestructurada y tiene voluntad de negociación, lo que no tiene es voluntad de ser sometida a extorsión, afirmó, aludiendo al 92% de los acreedores que sí se acogieron a los canjes en 2005 y 2010. Hay que distinguir negociación de extorsión y ningún presidente debe someter a su pueblo a semejante extorsión, remarcó la jefa de Estado en un mensaje nacional donde aseguró que esperaba el fallo tal como el que se conoció. No está sorprendida, sino muy preocupada por la decisión de los órganos de justicia en Estados Unidos, que por cierto están creando una situación realmente crítica para Argentina, porque aquellos que aceptaron el canje de la deuda, si ahora se le paga a los que se negaron a aceptarlo, bueno, pues se estaría creando un terrible precedente que incrementaría el pago por la deuda argentina. Vamos a ver, tal cual lo mostró la cadena Telesur. La mandataria Cristina Fernández afirmó que se adoptarán los instrumentos y las herramientas necesarias para hacer frente a los compromisos asumidos con los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010. Yo quiero hoy dirigirme no solamente a los millones de argentinos que seguramente nos están escuchando. Quiero dirigirme también fundamentalmente
al 92% de los acreedores que creyeron en la Argentina. Y quiero decirles a ellos que Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada. Estamos dispuestos también, como lo hemos hecho siempre y porque hemos abierto el canje, a que entre a ese canje el 100% de los acreedores de la Argentina, de ese 7% que todavía falta también ingresar. Porque la vocación de la Argentina es pagar, lo hemos demostrado, hemos sido el único gobierno que no utilizó la bicicleta financiera para seguir endeudándose. La mandataria condenó el ataque especulativo de los fondos buitre que atentan contra el país y la reestructuración de deuda. 500 millones que Argentina ha evidenciado y tiene una voluntad de negociación. Lo que no tiene es, bueno, digámoslo también con todas las letras, el por qué ser sometida a semejante extorsión. Creo que no lo merece ni nuestro país, ni los tenedores de bonos a los cuales se les quiere impedir o se les quiere embargar los fondos que tenemos que pagar ahora a fin de mes, el 30 de junio, tenemos vencimientos por 900 millones de dólares. Para la presidenta Fernández, el fallo significa la ratificación de un modelo de negocios a escala global, una forma de dominación que se guía por la especulación y que busca poner de rodillas a los países y su población. Bueno, sin discusión se adivina también como un castigo a una mandataria que ha sido especialmente crítica con el funcionamiento de la economía global. Dijo Cristina, es absurdo e imposible que un país destine más de la mitad de sus reservas al pago de deudas. Lo dijo para ella el fallo de la Corte Suprema al rechazar la apelación a Argentina a la decisión favorable a los holdouts. No solo es contrario a los intereses del país, dijo, también al 92% de acreedores que sí creyeron en Argentina y accedieron al canje. La medida también afecta, dijo, al sistema económico y financiero global y no tuvo en cuenta el reclamo de gobiernos como los de Francia, México y Brasil y de más de 100 parlamentarios británicos en apoyo a la postura argentina. Es la noticia del día en nuestra región, pero nos vamos hacia otra región que sigue ardiendo. Oriente Medio y el peligro terrible que significa el ejército islámico para Irak y el Levante, que está literalmente tratando de incendiar o incendiando de manera criminal el espacio iraquí, con riesgo de extenderse a otros vecinos de la región. Hoy en la mesa redonda. Las tropas del gobierno iraquí atacan posiciones de los islamistas. Todas las esperanzas parecen estar puestas en los voluntarios que van camino al frente. Los terroristas siguen perdiendo terreno ante el ejército sirio, una realidad que intentan cambiar golpeando al vecino Irak. Y bueno, para entrar ya en nuestro tema, ¿qué tal si arrancamos con reporte de la televisora alemana Deutsche Welle, lo último en relación con el avance del ejército islámico para Irak y el Levante y los estragos que está causando en la población civil, el terror que está sembrando en territorio iraquí? Todas las esperanzas parecen estar puestas en los voluntarios que van camino al frente. Miles de chiitas responden así al llamado de su líder religioso a luchar contra las milicias sunitas. Su éxito también ayudaría a Estados Unidos, que busca un acercamiento a Irán al margen de la cumbre atómica. Ambos países quieren detener al ISIS. Estamos abiertos a dialogar con Irán si tiene algo constructivo que aportar, siempre y cuando respete la integridad y la soberanía del vecino Irak y la capacidad de su gobierno para implementar reformas. Las tropas del gobierno iraquí atacan posiciones de los islamistas. El ejército asegura que los ataques están dando fruto, pero por lo visto no logran frenar el avance del ISIS. La ciudad estratégica de Tal Afar en el norte cayó en manos de los islamistas. Y más al sur, en Bakuba, se libran combates a solo 60 kilómetros de Bagdad. Las fuerzas de seguridad de la capital están en alerta. El temor crece entre la población.
Somos iraquíes y los problemas que haya en cualquier parte del país nos afectan a todos. Nos preocupa enormemente que la situación se desborde. Estados Unidos ha enviado 275 hombres a Irak para proteger su embajada en Bagdad. Obama tiene portaaviones estacionados en el Golfo Pérsico y ya no descarta la intervención de drones y ataques aéreos. Bueno, siempre la guerra sin poner los hombres, como es el último estilo de Obama, pero eso estaremos hablando un poco más adelante para nuestra teleaudiencia. Explicar un poquito qué cosa es ese ejército islámico para Irak y el Levante, del que se habla tanto en las últimas horas, en los últimos días, y qué objetivos persigue, por qué se habla con pánico literalmente de este ejército yihadista, como se le llama. Bueno, gracias, Arlene. En realidad, este es una creación, vamos a decir así. Otra creación. Sí, esto es una creación militar, terrorista. Cuando digo terrorista es porque ha ido extendiendo su influencia y su poder en esta región por el uso del terror, mediante el uso del terror. Hay denuncias importantísimas, reconocidas internacionalmente, de acciones vandálicas, asesinatos en masa, acciones que no hacen del calificativo de terrorista algo ideológico, sino simplemente la descripción de una realidad. Incluso dicho por ellos mismos, porque están publicando fotografías, videos, etcétera, en internet, haciéndola circular, para seguir aterrorizando a todo aquel que se interponga en su camino. Ahora, dentro de todo esto hay una gran manipulación y es importante que lo aclaremos pronto. Es que, es decir, cuando digo pronto, enseguida, ahora mismo, es que cuando uno oye reportes como este, donde te hablan de esa fuerza militar que ha surgido aparentemente de la nada, que ha irrumpido en la vida política de Irak de ayer para hoy, y dicen las milicias sunitas, entonces aquí están englobando a un montón de elementos, cuando en realidad esta es una fuerza política, militar y sobre todo muy bien instrumentada desde el punto de vista ideológico, que nace de una de las corrientes del Islam, que se llama, y tiene su sede, su centro, su raíz en Arabia Saudita, que es el salafismo. El salafismo es un extremismo, es una visión fanática que va a los límites de las enseñanzas del Islam, esa que impone la mayor severidad en el uso y las costumbres, por ejemplo, en las prohibiciones para las mujeres, por citar un ejemplo, ese que impone que las mujeres no pueden nada más que mostrar los ojos, que no pueden salir de la casa, etcétera, etcétera. Bueno, ese salafismo alimenta una corriente de extremismo islámico, y esta corriente de extremismo islámico también ha sido utilizada, fue utilizada originalmente para crear Al-Qaeda en el momento, es decir, ya en el año, a partir de la invasión soviética de Afganistán. Estamos hablando de 1978, 79. Y en ese momento Estados Unidos, Arabia Saudita, procrea esa fuerza islámica, esos yihadistas, que es otro término que se está usando sin que se explique qué quiere decir. Yihad es el que va a hacer la guerra santa. Y la guerra santa se hace contra los infieles. Y en aquel momento se trataba de una potencia comunista que estaba ocupando un país islámico. Y por lo tanto se justificaba que millones, todo el que pudiera, todo el que se sintiera en la obligación, hiciera la guerra santa en Afganistán. Y así se creó Al-Qaeda y se crearon los talibanes y se crearon infinidad de organizaciones que, con el pretexto de la lucha por la recuperación de los lugares sagrados, del territorio sagrado de países islámicos, pues podían ponerse en función de una guerra que ¿a quién sirve? Y aquí viene, volvamos a la actualidad por no meternos en una historia demasiado larga. Actualmente que no es exactamente ejército, este Estado, porque es lo que está queriendo decir. Ellos están hablando de un Estado sin fronteras. Este es un Estado que está en la práctica de la ocupación militar que están realizando de un territorio que abarca parte de Siria y parte de Irak. Es decir, el norte de Irak, vamos a decir, es que sería necesario tener el mapa a la vista, como no, y la zona colindante del norte de Irak con Siria. Esa región que está habitada fundamentalmente por árabes que practican la rama sunita del Islam,
Esto es lo que se ha querido utilizar como base para ese Estado Islámico de Irak y el Levante. Cuando dicen el Levante... Ahí tienes el mapa. Es por donde sale el sol, es decir, por donde se ve venir el sol en Europa, y por lo tanto es esa zona colindante con Siria. Este grupo, esta organización, es un desprendimiento de Al-Qaeda que está siendo dirigida actualmente por un señor al-Baghdadi, nombrado así, al-Baghdadi, y que desde 2007 aproximadamente viene actuando en Siria y en Irak. Cuando en Siria se comenzó esta revuelta terrorista también, que se llegó al auge y comenzaron a recibir golpes los actores de esta sublevación contra el gobierno sirio, estos individuos aprovecharon entonces para irse retirando de las zonas donde habían podido tener algún control, con armamento, con equipamientos, hacia Irak, donde han encontrado terreno fértil por algunas razones que tienen que ver con la política interna de de Irak. Entre otras cosas, el gobierno actual de Irak es el gobierno que se instala allí después de la ocupación norteamericana. Es un gobierno dirigido por el primer ministro al-Maliki. Es un gobierno que actualmente está en su tercer mandato. Por lo tanto, desde el año 2006 está al-Maliki ejerciendo como primer ministro. Y esto ya tiene cansado a la población allí. Entre otras cosas porque al-Maliki, como dirigente chiita y además vinculado a las potencias como Irán, ha tenido, sobre todo en los últimos años, una política que ellos, sus opositores, califican de sectaria. Y hay muchas personas que estaban en contra, especialmente los sunitas y también, en cierto modo, los kurdos que habitan en el norte. Luego, estamos frente a un panorama en el cual ha habido el traslado de esta fuerza que ha ganado fuerza desde el norte, que viene avanzando del norte sin oposición prácticamente en ciudades importantes como Mosul. Alimentada en armas y pertrechos bélicos por Occidente para hacerle la guerra a Bashar al-Assad. Han tenido como principal alimento no solamente esa... La monarquía de... Le han estado entrando armamento tanto desde Estados Unidos, desde Occidente, a través de las petromonarquías que lo apoyan porque están interesadas en debilitar a Irak, como el abandono por parte de algunas de estas fuerzas militares chiitas que estaban en zonas predominantemente sunitas, pero que no estaban dispuestos a combatir porque realmente no se sentían interesados. Esto ha dado lugar a ese conflicto. Eso se está complicando de esa manera y se han ido aproximando a Bagdad. Ahora, cuando ya se ve el peligro de que una fuerza tan extremista, tan terrorista, se pueda aprovechar de esta circunstancia, de este territorio tan importante, es que se están valorando los peligros. Ahora, te iba a decir ahorita quién es el gran beneficiario de esta división de Irak, prácticamente hoy, en tres grandes pedazos, el norte sunita y kurdo, y luego el sur chiita. Bueno, el principal enemigo de los árabes desde la creación del Estado de Israel. Israel, que está gozando con este panorama y que está aprovechando este debilitamiento, porque a fin de cuentas esta fuerza está contribuyendo al fraccionamiento de Irak. Vamos a seguir en nuestra mesa y vamos hasta el Centro de Operaciones Internacionales. Después vamos a oír también las opiniones de Lázaro y Enrique, pero hay un contacto con un politólogo norteamericano conocido de nuestra teleaudiencia. Hablo de James Petras, conversa con Irma Shelton y da sus opiniones al respecto. Sí, hemos hecho contacto telefónico en Nueva York con el destacado sociólogo y analista James Petras. Petras, nos interesa muchísimo que nos ayude a entender qué está sucediendo ahora mismo en Irak. Sí, es un resultado de la invasión y ocupación norteamericana, que en el primer momento empezaron a destruir el ejército secular y fomentar las divisiones religiosas entre diferentes sectas de los musulmanes. Y a partir de la ocupación empezaron a buscar un gobernante que podría servir sus intereses. Y en este proceso seleccionaron Maliki, el gobernador actual, y que el señor Maliki empezó a imponer una dictadura muy corrupta sobre los demás sectores de la población.
Yo creo que como resultado de eso, los sunnis, los otros musulmanes opuestos a su mandato, empezaron a organizar, y cuando surge el grupo ISIS, el grupo ahora que está montando la ofensiva, ellos prestaron apoyo. Y el hecho que Maliki tiene muchos recursos económicos por el petróleo, el respaldo armamentísimo de Estados Unidos no es suficiente, porque los soldados sienten ofendidos por la corrupción, la brutalidad de la dictadura, y no quieren luchar en favor de un gobernante tan corrupto. Pero mientras tanto estamos en situación muy difícil, porque los grupos sunnis están cometiendo muchas atrocidades, y forzosamente la población en Bagdad y otras ciudades montan una resistencia, a pesar que no tienen ningunos intereses en el gobernador. Es una cuestión de sobrevivencia frente a este tipo de atrocidades. En estos momentos hay conversaciones en Viena entre Washington y Teherán. ¿Considera usted que podría salir de este diálogo la solución al conflicto? No creo. Washington es muy agresivo en el control que quieren mantener sobre el gobierno de Maliki. Si entra en una alianza con Irán, apoyar el gobierno Maliki, tienen miedo de que Irán va a conseguir mayor influencia. En este momento, Washington está haciendo un doble juego. Utiliza a los islámicos contra Siria. El mismo grupo se están luchando contra el títere norteamericano en Irak. Entonces están en una situación de no ganar, porque si atacan los islámicos fuertemente, puede debilitar la oposición a Bashar al-Assad. Entonces están en una situación donde cualquier cosa que hacen va a tener un efecto negativo sobre sus políticas intervencionistas. Señor Petras, muchísimas gracias por sus valoraciones para nuestra mesa redonda. ¿Y qué fue, Lázaro? ¿Le salió el tiro por la culata? Coincido absolutamente con lo que ha dicho Petras, realmente. Bueno, aquí esto es un tema muy controversial, que tiene muchas opiniones. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira, Abu Bakr al-Baghdadi, que es el jefe del ISIS ahora, que se creó, fue un producto precisamente para hacer la guerra siria. Este hombre le llaman el jeque invisible, porque ese nombre es un sobrenombre. Abu Bakr fue el primer califa después de Mahoma. Y al-Baghdadi es Bagdad, es una referencia a Bagdad. Es decir, ese es el nombre que le han puesto a este hombre, al-Baghdadi. O sea, el califa de Bagdad. Es la opinión que está aquí de por medio. De buena a primera, Siria se fortalece, le hace resistencia a este grupo, y de buenas a primeras este grupo se traslada a Irak. Acuérdate que aquí hay una guerra confesional de más de 1000 años entre chiitas, sunitas, kurdos y otras grandes minorías religiosas. Hay como 7 u 8 más que conviven en este llamado Estado Irak, que es el producto del reparto, es el producto del reparto neocolonial y colonial de la Primera Guerra Mundial, que es responsable de todo lo que está pasando aquí en el fondo es Gran Bretaña y Francia, los dos, que tuvieron que ver con toda la división regional que hoy está sucediendo. Entonces, ahora en Irak hay un gran problema de guerra. Fíjate que aquí no se ha hablado, al-Sistani, que es el ayatollah
chiita fundamental de Irak, ha llamado a una guerra santa virtualmente, a la toma de las armas, en defensa de las ideas chiitas. Porque todo este ejército ISIS viene acompañado de otras fuerzas más ortodoxas que estuvieron vinculadas al gobierno de Saddam Hussein, las propias milicias del Baas. Toda esta gente se han unido de cierta manera para hacer la guerra al gobierno chiita de al-Maliki. Porque hay un resentimiento también acumulado. Exacto. Entonces, además de eso y toda la represión y todos los problemas que ha habido, ahí hay una guerra fratricida, yo diría, de tipo religioso. No entiendo por qué tú decías que es polémico. Yo creo que todo el mundo coincide en que es Estados Unidos quien creó eso con su invasión. No, ahora Estados Unidos a este mismo hombre te quería decir por el contenido, porque fíjate, crearon, como siempre, crean el fantasma y le resulta un monstruo. Ahora el propio Estados Unidos, por este hombre, al-Baghdadi, está ofreciendo una recompensa de $10 millones, está buscado por el FBI, por todas las agencias antiterroristas de Estados Unidos y lo proclaman como el sucesor de Bin Laden. Es decir, es el arma que lo vayan a buscar, nuevamente, ¿no?, que necesita Estados Unidos para volver a crear. Salieron supuestamente Bin Laden y Al-Qaeda y ahora es el ISIS, al-Baghdadi, el nuevo Bin Laden, que mete miedo con guerras, es el tipo que interviene en Irak, es el descalabro, y en medio de todo eso se empieza a formar nuevamente la propia tempestad que armaron durante muchos años anteriores para justificar toda su política hegemónica en el Medio Oriente. Claro. Ahora, Enrique, ¿qué tipo de guerra es esta? Estamos hablando de las guerras que estaba promoviendo Obama, que se supone que son guerras inteligentes, donde intervienen cada vez menos tropas, los drones, etcétera. ¿Qué tipo de guerra es esta a la que estamos asistiendo? ¿Es de nueva generación, de cuarta generación? Bueno, no convencional. Buenas noches. El término oficial que utiliza la Fuerza Armada Norteamericana y el gobierno es la llamada guerra no convencional. O sea, no es el tipo de guerra que pudiéramos retrotraernos al año 1991, cuando la ocupación de Kuwait por Saddam Hussein y la famosa tormenta del desierto en 1991, o la posterior ocupación en el 2003, cuando Bush, asociado a Aznar y a Blair, pues invadieron prácticamente una ocupación muy rápida de Irak, y entonces eso es lo que se llama la guerra convencional normal, la batalla aeroterrestre, las grandes, largas, intensas campañas aéreas y tropas masivas atacando, ofensivas con tanques, carros blindados, y ocuparon la ciudad rápidamente. Prácticamente en 2 semanas habían ocupado todo el país y el ejército iraquí casi ni combatió. Actualmente las condiciones económicas no permiten a Estados Unidos embarcar. Sí, se sabe que además de los cohetes, los misiles cruceros, hubo unos maletines negros llenos de dólares que se repartieron y convencieron a mucha gente. Pero bueno, la situación actual para los norteamericanos, independientemente de que el poderío militar es uno de los fundamentos de la política norteamericana, ellos siguen aludiendo, inclusive en el último discurso de Obama en West Point hace aproximadamente una semana y pico, habló de que el poderío militar y que eran mucho más poderosos ahora que antes, etcétera, y que sigue descansando en el poderío militar su base para el cumplimiento de sus objetivos políticos y económicos. Pues la situación no es favorable para que Estados Unidos se embarque o trate de embarcarse en una campaña militar con empleo masivo de fuerza, y entonces pasan a utilizar otro tipo de acciones para derrocar a aquellos gobiernos que no les son favorables. Vayamos al famoso caso de Libia en el año 2011, donde se aplicó una variante de guerra que es utilizando drones, utilizando fuerzas de operaciones especiales, financiando y armando a los grupos contrarios al gobierno para derribar a este gobierno. Esto es un poco lo que está en la famosa directiva que se habló hace poco, la instrucción de combate 1820, si no me equivoco ahora bien, el nombre exacto no me recuerdo ahora, que habla de la llamada guerra no convencional. Los americanos, al salirle también esta acción en
en Libia, no podemos analizar ahora qué pasó en Libia, por qué el gobierno se derribó y por qué se creó el caos que dejaron después, pero que fue favorable para lograr. Pensaron que este era el esquema que era más factible, no utilizar fuerza, introducir fuerzas de operaciones especiales para entrenar a estos grupos, o sea, los Rangers, los SEAL, los Boinas Verdes que se introducen enmascarados en grupo, utilizando uniformes de sus propias fuerzas, aparentemente gente que domina el idioma y los instruyen, los preparan para que sean ellos los que pongan los muertos. Y esas fuerzas de operaciones especiales están atrás enseñando, instruyendo y orientando. Entonces, esto es lo que se llama el utilizar los drones para no utilizar la aviación de combate propia, sino los drones que son aviones teledirigidos, que lo mismo matan al adversario que matan una boda, etcétera, los llamados daños colaterales, que después pueden ser cientos de miles de personas. Entonces, en este sentido, esto es lo que se llama la llamada guerra no convencional y que se habló inclusive hasta un momento de una llamada doctrina Obama. Pero este ejército no se inscribiría adecuadamente a los intereses, ¿o fue el genio que se salió de la botella? Hay de poco, como mismo le pasó con los famosos talibanes en Afganistán, le ha pasado ahora. Sencillamente pensaron que ellos lograban, armando a esta gente, lo iban a poder controlar y gobernar. Sencillamente ellos actuaron a partir de sus intereses a buscar un objetivo que era derribar el gobierno de Bashar al-Assad, porque era un gobierno republicano, claro. No apoya a Arabia Saudita, está enfrentado a Israel, tiene un punto de cuestión y dijeron, este es favorable para destruirlo, y apoyaron y crearon esta fuerza. Estas fuerzas vieron que el gobierno de Siria, por un montón de razones, tienen apoyo nacional, decisión de combate, y no lograron derrotarlo rápidamente, y dijeron, vamos a atacar entonces el sector donde está más débil, Irak. Ahora, ¿qué demuestra esto? Que esta concepción de tratar de minar por dentro a un país para destruirlo, utilizando la llamada guerra no convencional, o sea, creando descontento, financiando fuerzas internas, utilizando las fuerzas de operaciones especiales, utilizando sabotaje, acciones, golpes limitados con les puede explotar en la cara. Al final no va a tener el resultado que ellos esperaban. Y es lo que está pasando. Es el fracaso de la concepción norteamericana de la implosión de un Estado, el cambio de régimen por esta vía, que en algún lugar pudo tener un relativo éxito, relativo. Veamos la situación que hay en Libia actual, que podría realizarse después, el caos que existe en Libia, el fracaso en Siria, que no han logrado, y que hubo unas elecciones en Siria donde el gobierno de Bashar al-Assad fue reelecto con una amplia mayoría de los que pudieron votar, pero que no fueron poca gente los que votó, y ahora entonces atacan en Irak. Y ahora obligados a negociar con Irán, en el sentido de que sería el único momento en que coinciden intereses iranios y norteamericanos. Bueno, no están obligados. Las declaraciones de Kerry, mira, las declaraciones de Kerry, de que no lo descarta porque están negociando, están en el tema de la energía nuclear, y aquí surge el tema por lo que está pasando en Irak. Él dijo eso de la posibilidad de negociar por el tema religioso de los chiitas con el gobierno iraní, e inmediatamente se produjo una reacción interna en los Estados Unidos. John McCain, Anthony Singh, que fue el jefe de la Fuerza Armada en Irak, y otro grupo importante de políticos norteamericanos de alto vuelo, de peso, que criticaron inmediatamente al gobierno, porque el rollo mayor que yo le veo a esto es que ya este tema de Irak se ha convertido en un tema de política interna que empieza ahora, es como una bolita de nieve que han echado a rodar, y ahora va a convertirse en centro de debate político hacia el interior de Estados Unidos, que empieza de nuevo en sus preparativos electorales de medio término. Y empiezan las contradicciones, porque mira, Estados Unidos dijeron que no van a intervenir, que esto y lo otro, pero sin embargo, estaba leyendo hoy que Hager, el secretario de Estado, ya ordenó a un grupo de batalla, presidido por uno de los portaaviones, dirigirse hacia precisamente las costas
iraquí. Hacia Irak, pero en cualquier caso se trata, según han dicho ellos, de proteger sus intereses, que tienen intereses en todo el planeta. Eso ya se sabe cuán ancho e infinito es el marco de los intereses norteamericanos. Pero no me agoten el tema. Quiero volver con todos ustedes para avanzar criterios en torno a esto. Lo que decía yo de que estaría obligado, quizás la palabra exagerada, de Kerry o de Estados Unidos negociar con los iranios en esos términos o hablar sobre el tema, creo que está dictado por los medios en todo el mundo. Destacan mucho esa situación, porque el enemigo de repente se puede convertir en un aliado en determinado punto estratégico. ¿Qué te pasa con ese criterio? Es que en realidad Estados Unidos apostó desde la primera invasión y sobre todo a partir de la segunda a dominar y fraccionar Irak para controlar sus recursos y sobre todo para por fin de algún modo sembrar o crear un frente ¿cómo dices tú? ¿Contén o agresión? ¿De contención? De contención y de ver cómo terminaban por fin su conflicto con Irán. Irán es desde el 79 el problema más serio que tiene Estados Unidos en esa región. Porque Irán despertó, la revolución islámica de Irán, perdón, eso niega el hecho de que ahora podrían hablar, y de hecho ambas partes lo han reconocido. Yo creo que en esto hay una doble cara en las palabras, en lo que se dice y en lo que se hace. Hay mucho de demagogia por parte de Estados Unidos en lo que dice y en lo que hace con relación a este conflicto. Estados Unidos, los neoconservadores del periodo de la invasión a Irak, de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra, hablaban de democratizar. Después que termina la historia, hablan de democratizar. Ahora están tratando de ver cómo controlan los daños. En realidad, ellos se tuvieron que resignar con al-Maliki. Ellos sabían que al-Maliki era un tipo que había estado residiendo exiliado en Irán. Ellos se daban cuenta de que saliendo las tropas norteamericanas allí, el poder iba a las manos de la mayoría chiita y de estos grupos que tenían el control político del país. Claro. Ahora, y usaron a los chiitas contra los sunitas. Era el mal menor porque podría haber sido otro. Y no fue otro, fue este. Ellos sabían que tenían que negociar, entenderse, soportar, convivir, vamos a decir así, con Irán, pero siempre tratando de ver cómo lo destruyen. Por eso han estado durante los últimos años promoviendo el conflicto a propósito de las armas nucleares con Irán, por ejemplo. Ya. Bueno, vamos a hacer una pausa. Te propongo hacer una pausa. Vamos a volver. Hay un panelista que no está sentado en esta mesa, pero que yo me propongo traerlo con las reflexiones importantísimas que ha hecho a propósito de este ejército islámico para Irak y el Levante. Este miércoles y jueves en la mesa redonda, el combate contra el cáncer. Los esfuerzos preventivos de atención y de investigación que hace el país en el enfrentamiento al cáncer, la principal causa de muerte de la nación, serán abordados este miércoles y jueves en las mesas redondas con la participación de reconocidos especialistas del MINSAP y el Centro de Inmunología Molecular. Si usted desea participar con su opinión o pregunta, puede llamar desde hoy hasta el jueves al teléfono 646-5900 en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos el miércoles durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo electrónico mesarredonda@enet.cu y en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Acompáñenos. Ernesto Gómez Abascal fue embajador en 3 países claves para entender lo que ocurre en el Medio Oriente. Lo fue en Irak,
lo fue en Siria, lo fue en Turquía. Y ha escrito este texto que me parece importantísimo, quizás no lo pueda leer completo, pero una síntesis. Dice, ¿quiénes controlan las fuerzas yihadistas del Estado Islámico en Irak y el Levante árabe? ¿Qué objetivos persiguen? Ya hoy nadie puede poner en duda que las fuerzas extremistas que actúan para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad en Siria están integradas por combatientes de decenas de países reclutados por una red yihadista que abarca desde Europa hasta Asia. Los recursos económicos fundamentales para formar este fanático ejército, ¿de dónde saldrían? Sino de las desbordadas arcas de las petromonarquías del Golfo, y la técnica militar, incluido entrenamiento, asesoramiento, etcétera, la han aportado Estados Unidos y algunos de sus aliados de la OTAN. Dentro del amplio abanico de organizaciones y grupos que iniciaron la sublevación contra el gobierno basista, caracterizados por discrepancias y ambiciones que lo han llevado en no pocas ocasiones a enfrentarse militarmente entre ellos mismos, por supuesto que también hay sirios, con razones o no, para adoptar tal actitud. Sin embargo, el camino escogido por esto los llevó a someterse y depender de los intereses de los poderes norteamericanos y de sus aliados reaccionarios. La vanguardia de los combatientes antisirios pasó rápidamente a manos de las organizaciones yihadistas más recalcitrantes, que fueron, al parecer, las privilegiadas por los cuantiosos recursos y los petrodólares de las monarquías del Golfo. Cada cual con sus intereses fueron coincidiendo en la guerra con el objetivo de instalar en Damasco un gobierno islámico favorable a sus objetivos. Estados Unidos, la entidad sionista, se refiere a Israel, la OTAN y otros persiguen eliminar un gobierno que se les ha estado oponiendo desde hace muchos años y ha sido centro de resistencia a sus planes, practicando a su vez una política internacional independiente, como consta en decenas de votaciones en la ONU y otros organismos internacionales, y como se ha manifestado en sus relaciones con los países del llamado Tercer Mundo y el movimiento no alineado. También buscaban el debilitamiento de la alianza con Teherán y con las fuerzas patrióticas libanesas, objetivos ulteriores a liquidar como parte de una política hegemónica. Importantísimas ambiciones económicas se encuentran de igual forma detrás de esta guerra, pues el territorio sirio es un corredor ideal y el trayecto más corto para los gasoductos y oleoductos que transportarían los energéticos desde los grandes yacimientos de Irak, Irán, Qatar y otras zonas adyacentes hasta puertos del Mediterráneo, lo cual aliviaría a Occidente de la dependencia del suministro ruso para de paso lograr debilitar a Moscú y su objetivo de recuperar su posición como potencia mundial. La organización conocida como Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS o EIIL, según sus siglas, o Daesh, su acrónico árabe, fue un desprendimiento de Al-Qaeda que entró en Siria partiendo de la provincia de Anbar en Irak, donde grupos sunitas fueron trabajados y reclutados por los servicios especiales de Arabia Saudita y Qatar, y junto a yihadistas de otros países y probablemente apoyados desde Turquía, combatieron con éxito para ocupar una región del nordeste siria adyacente al Kurdistán iraquí, ya casi convertido en Estado independiente y a la frontera turca. Sin embargo, la ofensiva lanzada contra ellos, los últimos éxitos militares y políticos del gobierno sirio, la resistencia y el hecho de no contar con apoyo kurdo que predomina en esta misma región, los hizo retornar a territorio iraquí en una ofensiva que tomó por sorpresa al desorganizado y desunido ejército de ese país, que ha abandonado posiciones importantes como la ciudad de Mosul, la segunda más grande de Irak, Tikrit, más al sur en camino a Bagdad, Beiji, importante centro petrolero, etc. Incluso intentaron sin éxito tomar Kirkuk, ciudad disputada por kurdos, turcomanos y árabes, y también significativo enclave petrolero. Estos son algunos de los análisis que hace Ernesto Gómez Abascal, y sobre el final volveremos con cómo termina este... Sí. En esta historia no se ha hablado, pero está los kurdos con la Peshmerga, sí, que se apropiaron de Kirkuk, que es una de las petroleras más importantes. Es el mejor ejército de las tres minorías, o de los tres grupos confesionales.
Los kurdos son los que mejor armados han estado. Pero esto también tiene que ver con la invasión. Si me permiten, vamos un momentico a Siria. Si me permiten, vamos un momentico a Siria y ustedes me ayudan a hacer el análisis, porque yo no dejo de ver esto también como una agresión. Es decir, este ejército que se dice sin fronteras, que reclama todo el territorio islámico, que se expande con tanto peligro. Vamos a ver qué nos reporta Shan Guamuz desde territorio sirio. La Fuerza Aérea iraquí bombardea las posesiones de Daesh en Nínawa, Anbar y Saladino, mientras las tribus en Irak y Siria, en apoyo a los uniformados sirios, resguardan la zona fronteriza. Unidos trabajan por ganarle la batalla al terrorismo. Estamos aquí los combatientes de las tribus de Bu Nemer y Bu Mael para secundar a las fuerzas de seguridad en su lucha contra los terroristas Daesh, y con el favor de Dios los vamos a derrotar. Las tribus de Bu Ahmad estamos reunidos hoy en Bagdad organizando nuestras filas para enfrentar las bandas de Daesh, y lo hacemos preservando la integración territorial del país para así poder limpiar las provincias al oeste de los terroristas de Daesh y de Al-Qaeda. Los terroristas siguen perdiendo terreno ante el ejército sirio, una realidad que intentan cambiar golpeando al vecino Irak, apoderarse de las armas del ejército iraquí y atraer la intervención militar de Washington es su plan para ganar la guerra en Siria. Lo que ocurre es un intento de justificar el retorno de Estados Unidos a la región y embellecer su imagen bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo. Pues después de 3 años de guerra que libran los ejércitos de Siria e Irak contra los terroristas, viene Estados Unidos a cosechar los frutos de esta guerra como el héroe que combate el terrorismo en el mundo. Mientras, el apoyo popular a los gobiernos de Damasco y Bagdad sigue frustrando los planes occidentales contra la región. La reelección del presidente al-Assad y la amplia incorporación de los voluntarios a la lucha contra el terrorismo en Irak son muestra de ello. Bueno, termino con Abascal. Dice, la ofensiva del ISIS, seguramente reforzada por grupos sunitas que se sienten desplazados del poder y elementos remanentes de la época de Saddam Hussein, como recordaba Lázaro, ha encontrado poca y desorganizada oposición y avanza en dirección a Bagdad, alentada y apoyada por las reaccionarias monarquías del Golfo que persiguen liquidar al débil poder predominantemente chiita instalado allí y cercano a Irán. El gobierno central, cuya práctica sectaria no ha logrado estabilizar o unificar al país, al parecer presa de pánico, ahora llama a una movilización general para enfrentarlos. Desde hace mucho tiempo viene sufriendo la sistemática desestabilización que provocan las criminales bombas que explotan regularmente en mercados y mezquitas chiitas de Bagdad, las cuales han provocado miles de muertos. Desde Teherán, el gobierno persa ha convocado una reunión de los países vecinos de Irak para coordinar posiciones ante esta situación, pensando tal vez que los turcos estén interesados y algunos gobiernos más pequeños del Golfo. Estados Unidos, a quien el primer ministro Maliki ha solicitado ayuda, ha dicho por boca de Obama que no comprometerá fuerzas en este nuevo conflicto, pero estudia alternativas. Los políticos de Washington son los padres de estos Frankenstein fanáticos y terroristas que hoy florecen en toda la región del cercano oriente y norte de África y aún más allá. La promoción de guerras sectarias ha sido parte de su plan para debilitar y destruir una región donde quiere mantener su hegemonía. Pero esta es una política muy peligrosa. El monstruo parece hacer metástasis y no reconoce fronteras. Tal vez lo que estamos presenciando es un nuevo episodio de lo que ellos han calificado como caos constructivo o la práctica de promover la destrucción mediante conflictos para después ocupar y dominar más fácilmente. Podría mostrar entonces el carácter humanitario de sus intervenciones. Excelente análisis, digo, de Ernesto Gómez Abascal. No te toca porque quemaste las balas ahorita. Enrique, que te hemos tenido ahí regalado un poquito. Bien, hay una de las cuestiones que yo quería... Sí, Leonel. Que yo quería recordar es que los norteamericanos, desde finales del siglo pasado, hablaron del esquema de un nuevo Oriente ampliado y que potenciaron su presencia militar en la región, ocupar Irak para crear un gobierno favorable a sus intereses. Y no tanto a los intereses, porque cuando hablamos de los intereses de Estados Unidos, nos olvidamos que son los intereses de las grandes transnacionales petroleras, mayoritariamente norteamericanas, y que son actualmente las que están explotando el petróleo de Irak,
que inclusive elevó su producción por encima de la que tenía anteriormente y que tiene aproximadamente el 16% de las reservas mundiales de petróleo y prácticamente cerca del 40% de todas las reservas petroleras que se encuentran en la región del Medio Oriente. Y ese petróleo, el control de ese petróleo, el control de ese recurso económico que es vital para todas las economías, tanto las economías europeas como las economías del Extremo Oriente, sus aliados principales como son Japón, como son Corea del Sur, no tanto quizás para los propios Estados Unidos, pero que esas grandes transnacionales tienen grandes intereses y muchos de los sectores importantes del poder político en los Estados Unidos están vinculados a esas grandes transnacionales. Por lo tanto, esa política del gobierno de los Estados Unidos está orientada precisamente a favorecer esos intereses. Y ese caos constructivo famoso que se habla permite, entre otras cosas, que los precios del petróleo estén más de 105, 108, 110, hasta 114 dólares el barril de Brent, el petróleo de Brent ayer, de acuerdo a lo que estaba informando Telesur, 108 dólares el barril de la canasta de la OPEP, 106 dólares el barril en el petróleo de Texas, y eso favorece los intereses y las ganancias de esas grandes transnacionales. Y por lo tanto se repercute a los intereses de las élites dominantes en los Estados Unidos. Por ello, ellos les conviene que la situación se mantenga, pero sin que caiga ese gobierno, a mi criterio. Y pienso que, aunque no se dice, y aunque Obama dijo que no iba a mandar fuerzas, ya en estos momentos yo no dudo que las fuerzas de operaciones especiales norteamericanas estén operando en la región, que el grupo de batalla de portaaviones CBN-77 HG Bush, o sea, el nombre del padre de Bush, que fue tan exitoso en la Primera Guerra. Exitoso no, pero que el hijo, en honor a su padre, le puso el nombre al portaaviones de su papá, está acercando a la zona y que puede desde ahí operar acciones limitadas con la aviación, pero también ya pueden empezar a utilizar los drones, los famosos aviones no pilotados, para hacer acciones muy puntuales, muy selectivas, y ir favoreciendo que la situación se mantenga en un estado en el cual, independientemente de que se mantenga el gobierno, esté tan debilitado que no pueda favorecer su alianza con Irán. Y esto sería un objetivo también a cumplir por los norteamericanos. No obstante, la valoración que nosotros hacemos es que esta condición que ellos estaban buscando de guerra no convencional para destruir un gobierno, con el caso de Siria, ha demostrado que no es viable cuando en el país que se está defendiendo se logra organizar una defensa, una resistencia organizada, orientada, bien dirigida y estimulada por los valores propios de los pueblos, como es la valentía, la defensa del pueblo, la defensa de la patria, o de sus intereses de grupos tribales. Sencillamente no actúa esa... Me quedan 3 minutos que quiero compartir con ustedes. Yo quisiera nada más poner una pregunta. A mí me llama mucho la atención la dimensión mediática que ha tenido también este ejército, el que se enfatice que no tiene fronteras, que va creando criterios de Estado Islámico, siendo como que se está generando, y Estados Unidos diciendo no intervengo porque Maliki no ha hecho lo que yo orienté o no ha cumplido con lo que yo orienté. No hay un cierto pase de cuenta también. En esta mesa se analizó que es raro que al-Maliki respaldaba a Siria, al gobierno sirio. ¿Por qué? No, y no aceptó el acuerdo de seguridad con el gobierno norteamericano. Entonces, para deja que lo destruya, deja que se destruyan entre ellos, hasta que yo entonces llegue al final como el del personaje de las películas, que al final llega y triunfa. Arlene, es la doctrina del caos. Es lo que hemos estado hablando. Fíjate que todos estos gobiernos tenían una estabilidad, podían tener todas las contradicciones habidas y por haber, eran naciones florecientes desde el punto de vista económico, social, y que es lo que trajo el concepto de garantizar la soberanía, la estabilidad y la independencia norteamericana, la destrucción, la muerte, el ir para atrás 200, 300 años en la base material, porque aunque haya crecido el petróleo, como tú decías, favorece a una minoría, pero en la inmensa mayoría de la población lo que está viviendo es una crisis terrible desde el punto de vista de la extrema pobreza. Y yo creo que eso es lo que ha traído consigo y no sería la primera, esa doctrina. No sería la primera vez tampoco en la historia que se echan a pelear entre vecinos para ver qué saldo se gana. Te queda un minuto, te los regalo para cerrar la mesa. No, yo creo que esta es la vieja teoría, es mucho más antigua, tiene tantos
tantos años como recuerdos hay del Medio Oriente, o de este Oriente Medio, o del Levante. Es decir, es la teoría del divide y vencerá. Estados Unidos ha practicado como potencia imperial de la contemporánea lo mismo que hicieron las potencias imperiales anteriores. Esta región ha sido escenario de tantos conflictos y de tantas divisiones porque esa ha sido la táctica empleada. Divide y vencerá. Ellos han logrado destruir naciones que se habían consolidado después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, naciones que se consolidaron como naciones, como estados, frente a la entidad sionista, como la llama Abascal, al Estado de Israel, que es el único ente extraño que fue impuesto desde Londres y desde Europa para sembrar allí la desunión que se había logrado. Ellos consiguieron con estas últimas supuestas revoluciones, con estas últimas llamadas primaveras, otra cosa que no consiguieron, otra cosa que ir destruyendo, y están tratando de destruir los estados que le han hecho frente, que han impedido esa fortaleza que se habían creado ante el expansionismo. El Estado de Irak se creó inicialmente como un reino hachemita a partir de después del triunfo de la Primera Guerra Mundial, y terminaba y estaba vinculado estrictamente al tema del petróleo y de los primeros oleoductos que concluían en Haifa, ahí cerquita de Haifa, y el Estado de Israel se creó para consolidar eso. Claro. Bueno, de todas maneras este es un tema que recién comienza, lo que llama muchísimo la atención, que está, como diría Walter Martínez, en pleno desarrollo y que está demandando análisis importantes que tienen que ir a la historia antigua y más reciente. En cualquier caso se trata de otro monstruo, de otra bomba que le explota en las manos a los hacedores de esa bomba. Nos estamos refiriendo a que se crean extremismos fanáticos para lanzarlo contra los pueblos que no se doblegan y terminan generando una situación de desequilibrio mundial. Hoy es regional, pero todo el mundo dice que podría ser internacional mañana. Gracias a los tres por acompañarnos. Estarán invitados de nuevo para lo que nos quede en la carpeta y nos despedimos. Las imágenes del día son tornados que arrasaron con un pueblo en Nebraska. Murieron 2 personas y por lo menos 19 resultaron heridas en Nebraska, en Estados Unidos. Con estas imágenes despedimos nuestra señal y la mesa redonda, y por supuesto que los invitamos a un nuevo encuentro en nuestro espacio. Muy buenas tardes, noches.